¿Es usted de las personas que lloran con facilidad? ¿O quizás usted de las personas que no les gusta llorar? ¿O también es de las personas que creen que llorar es una señal de debilidad? Bueno, pues para ver lo que Dios dice en cuanto a esto, vamos a pedirle primero su dirección. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos aprender de ti y oramos, Dios, para que por favor podamos ser dirigidos por tu Espíritu. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Querido hermano y querido amigo, seguramente usted se ha preguntado si es bueno o no es bueno llorar. Definitivamente, estamos en un mundo donde quizás se ha enseñado que no se debe llorar. Muchas veces se le dice a los niños o se le dice a los varones que llorar no es de hombres. Y también a las mujeres se les dice que no deberían llorar tanto porque esto sesga en alguna manera el modo de pensar. A veces podemos llegar a creer que llorar está mal, pero también podemos caer en un extremo de pensar que todo se puede solucionar llorando. Hay muchas telenovelas y muchas series y muchas cosas de la televisión donde muestran que se llora demasiado. Pero ¿qué es lo que realmente dice en cuanto a este tema? El Señor Jesucristo en Mateo 5 llega y está dando un sermón. Y es un lindo sermón porque es el sermón que conocemos como el Sermón del Monte. Él sube a un monte un poco alto, se sienta allí y alrededor de él hay muchas personas escuchándolo. Allí él da un conmemorable sermón en el cual enseña varias verdades. Una de ellas es las que conocemos como las bienaventuranzas, porque él empezó justamente a decir quiénes son bienaventurados y enumeró un gran número de personas que a la luz de Dios considera bienaventurados o a la luz de esta enseñanza. Uno de ellos es lo que encontramos en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, estuvo enseñando allí y dijo algo: bienaventurados los que lloran. Primero que todo, tenemos que entender que esa palabra bienaventurados es una palabra que se podría decir dichoso, bendecido, engrandecido, aquel que ¿qué? Aquel que llora. Vea que es Dios quien dice que es bienaventurado el que llora. Yo creo que todos nosotros quisiéramos sentirnos o ser bienaventurados. Bienaventurados nos habla de un bienestar. Bienaventurados nos habla de un buen camino. Bienaventurados nos habla de una dicha. Bienaventurados nos habla de una bendición en nuestra vida. Pero el Señor dice que ¿sabe quiénes son bienaventurados? Los que lloran. Así que sí está permitido llorar, así que sí es bueno llorar. De hecho, es necesario llorar. Dios, que nos creó, que nos formó y que nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha dado algunas cosas que están en nosotros como seres humanos y que realmente nos caracterizan, nos diferencian y nos hacen diferentes, pero también nos hacen parecidos a nuestro Creador. Una de ellas son las emociones. Las emociones han sido puestas por Dios. Las emociones han sido puestas por Dios, el diseñador divino, en el momento de la creación. Ahora tenemos que tener en claro que justamente cuando el hombre cayó en pecado y cuando Adán desobedeció al mandato de Dios y cuando dejó de creer en la palabra de Dios, creyendo más lo que la serpiente le decía, pues obviamente entró el pecado y contaminó todo el ser. Venimos de la descendencia de Adán, por lo tanto también nosotros venimos contaminados. Y aunque sí tenemos emociones, a veces nuestras emociones no son las correctas. Y las emociones que nosotros tenemos están afectadas por el pecado. Pero eso no cambia el hecho de que las tenemos y que aún muchas de estas emociones se manejan adecuadamente. El llorar podemos considerarlo como una manifestación del alma, una emoción o algo que manifiesta una emoción interna. Llorar hace bien. ¿Sabe que llorar hace bien para el alma? Llorar da descanso, llorar trae tranquilidad. No sé si alguna vez usted mismo ha perdido a un familiar o a un ser querido o ha estado en un lugar donde se está llevando a cabo las exequias de alguien que ha muerto y definitivamente es un ambiente de luto. Y en un ambiente de luto vamos a ver que hay muchas personas entristecidas. ¿Y sabe qué es común ver allí? Lágrimas, porque las lágrimas acompañan el dolor. Algunas personas también lloran por alegría. Ahora,
Esto creo que es muy escaso y he visto pocas personas que lloren de alegría, pero la mayoría de veces se llora por un dolor que hay en el alma. Y tenemos que ser conscientes, sinceros y realistas y saber que hay cosas que afectan nuestro interior, hay cosas que afectan nuestra alma, hay cosas que afligen nuestro espíritu. Y cuando nos sentimos de esa manera, es necesario e importante llorar. Esa frase de que no llore porque eso no es de varones o que no llore porque eso es para débiles, definitivamente está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo aquí estuvo enseñando a estas personas y quedó plasmado en su palabra que es bueno llorar, que somos bienaventurados cuando aún participamos de esta situación de lo que es llorar. Así que no debería darnos pena llorar, no debería darnos miedo a veces llorar, porque llorar hace o ayuda a descansar el alma. Llorar, pueden decir algunos, es el desahogo exterior de un dolor interior, y a veces es tan necesario llorar. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mismo lloró? Dios, el Dios del universo, el Creador todopoderoso, el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesús, quien murió y resucitó con poder, Él también lloró, y lloró en varias ocasiones. Encontramos en el Evangelio de Juan y en el capítulo 11 un episodio que nos narra, y allí quizá el versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Jesús lloró, y esto quedó plasmado allí, y el Señor Jesucristo mostró que Él también sintió dolor y derramó lágrimas, y Jesús lloró allí no por la muerte de Lázaro. En el capítulo 11 se nos habla de la muerte de Lázaro, pero también se nos habla de la resurrección de Él, porque Dios mismo, el Señor mismo, el mismo Señor Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero el Señor se conmovió. Allí sintió dolor por lo que vio a su alrededor. Allí sintió dolor por lo que la muerte ocasiona. Y allí, sintiendo dolor y conmovido por ver el dolor de las hermanas de Lázaro, Él también lloró. El Señor Jesucristo, hecho hombre, también nos muestra que Él dejó salir lágrimas de su rostro, que Él también se conmovió y dejó que su alma manifestara ese llanto. Pero ¿sabe que no fue la única vez que lloró? El Señor Jesucristo, un día entrando a Jerusalén, lloró por Jerusalén, y Él lloró y derramó lágrimas por esta tierra porque sabía que le iban a rechazar, y sintió ese dolor y también en ese momento lloró. Pero ¿sabe que hay una tercera vez que la Biblia nos deja ver que Jesús lloró? Sí, cuando el Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní y allí rogó al Padre y suplicó, Él lloró. Aunque no nos lo dice en los evangelios, lo encontramos en Hebreos capítulo 5, donde nos deja ver que Jesús, con ruegos, con súplicas y con lágrimas, rogó al Padre para que pudiese librarle de la muerte. Así que el Señor Jesucristo también lloró en esta tierra. Y si Jesús, el Hijo de Dios, si el mismo Dios hecho hombre, si el mismo autor total de la salvación lloró de esa manera, ¿por qué nosotros no habríamos de llorar? Así que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el versículo 4, bienaventurados, son dichosos los que lloran. Y quizá pareciera que podría ser una contradicción, porque podríamos llegar a pensar o a decir, dichoso el que llora, si normalmente cuando lloramos es porque estamos tristes. Generalmente cuando lloramos es porque estamos afectados. Entonces, ¿en qué se basa la dicha de llorar? Bueno, como dijimos anteriormente, en que puede traer un descanso y un reposo al alma. Pero en segundo lugar, como dice el versículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe que llorar no es una muestra de debilidad? Aunque llorar pareciera que sí es, que no es una muestra de debilidad, sí lo es. Ahora, quiero que me entienda, no es una muestra de debilidad ante el mundo. No es que llorar sea de débiles. Llorar es de cualquiera, es de todos. Todos deberíamos llorar. Pero ¿sabe qué es lo que trae bienaventuranza o lo que nos hace bendecidos o dichosos entonces? Es que recibiremos consolación. Creo que todos necesitamos ser consolados y creo que todos necesitamos recibir esa consolación en los momentos de sufrimiento. Otra vez poniendo el ejemplo de una persona que ha perdido a un familiar, quizá usted se acerca y usted quiere darle consuelo, ¿verdad? Quizá usted quiere darle consuelo, pero lo único que se nos ocurre es una frase que se dice casi por tradición. Pero en vez de decir esa frase, debemos acompañar a esa persona. Y quizá vemos cómo esa persona llora y cómo esa persona sufre. Y lo que hacemos es acompañarle en medio de su sufrimiento o tratar de consolarla en medio de esa situación. Porque una persona que está triste, que está agobiada, que está sufriendo,
necesita recibir consolación. Pero ¿sabe cuándo va a recibir consolación? Pues cuando la persona reconoce su estado, cuando la persona se humilla, por decirlo así, humilla su alma dejando salir esas lágrimas. Allí es cuando entonces dice la palabra de Dios que recibirá consolación. Vea que todos necesitamos ser consolados, pero quizá para algunos que se les dificulte llorar o que crean que llorar no está bien, pues entonces ellos se pierden de esta bienaventuranza y se pierden de recibir esa consolación. Dios no va a traer consolación a una persona que siente que no la necesita. Y creo que sería una mentira muy grande creer que no vamos a necesitar consolación. Todos necesitamos ser consolados, todos necesitamos la consolación de Dios, pero si algunos podemos llegar a creer que no la necesitamos, pues Dios no nos va a consolar. Alguien explicaba un día cómo las personas que sacan o que ayudan a salir a las personas de problemas en el agua, los que se conocen como salvavidas, cómo estas personas trabajan. Y alguien decía un día, el salvavidas, el que está allí esperando, cuidando a los que se pueden llegar a ahogar, cuando ve que una persona se está ahogando, él no va inmediatamente, sino que se va aproximando y espera que la persona trate de salir por sí misma. Cuando la persona está totalmente débil, el salvavidas se acerca, la toma y la puedes ayudar a salir. ¿Y sabe por qué? Por una razón, porque es cuando la persona ya está debilitada y es más fácil de sacar del agua. Mientras la persona tenga mucha energía, puede golpear al mismo salvavidas y esto provocar que se ahoguen los dos. Esto realmente se parece mucho a esta situación. Cuando nosotros no lloramos, cuando nos sentimos fuertes, cuando creemos que no necesitamos consolación, pues Dios no nos va a poder consolar. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y reconocemos que somos débiles, frágiles y que lloramos porque sentimos dolor, porque sentimos tristeza, porque sentimos angustia, pues entonces allí viene el Dios poderoso a consolarnos. Y quiero complementar esto leyendo lo que dice 2 Corintios en el capítulo 1. ¿Sabe que 2 Corintios en el capítulo 1 y en el versículo 3 y 4 justamente dice algo maravilloso que concuerda con lo que estamos viendo? Allí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Creo que esas palabras que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 1 y verso 3 y 4 definitivamente nos dan mucho ánimo y tienen que ver totalmente con lo que acabamos de leer, porque ¿sabe qué dice? Engrandece a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿sabe qué es? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es un Dios de consolación, Dios es un Dios que quiere consolarnos, que quiere ayudarnos, que como Padre quiere ayudarnos a levantar. Yo no sé si usted ha recibido un abrazo en un momento de tristeza. Ocasionalmente, cuando alguno de mis hijos es corregido y está llorando, siempre me gusta darles un abrazo. Y sabe que cuando damos un abrazo a alguien que está en ese momento, siente esa consolación. Dios, como Padre nuestro, Él está dispuesto a consolarnos en cada momento de nuestros problemas o situaciones. Por eso dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Sabe que en los momentos de tribulación usted no está solo, usted está con Dios y Dios además nos está consolando. Pero ¿sabe para qué? Para que podamos también nosotros consolar a otros, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con la misma consolación que hemos sido consolados. Así que una de las bendiciones o la bienaventuranza está en que cuando lloramos, ¿sabe qué somos? Consolados, consolados por Dios, consolados por nuestro Dios, por el Dios de toda consolación. Pero ¿sabe que también trae una gran bendición o un gran propósito en esto? Porque así, cuando somos consolados, también nosotros podemos consolar a otros, podemos darle ese consuelo a otros que pasan por la misma situación. Si usted ha llorado, sabe que Dios está con usted y Dios trae consuelo. Y así también, cuando vemos a otras personas en angustia o en situaciones, podemos brindar un consuelo sincero, porque es el mismo consuelo que hemos recibido de Dios y que debemos darle a otras personas. Así que, querido amigo, querido hermano, no tema llorar, no tema derramar lágrimas, no tema mostrar su sufrimiento, su dolor y también su humildad, porque esto trae gran consuelo de parte de Dios. Que Dios nos ayude para realmente
derramar lágrimas por las razones correctas y que cuando estemos en esos momentos de sufrimiento reconozcamos delante de Él que necesitamos su ayuda. Qué bien se siente cuando nos postramos de rodillas delante de nuestro Dios y cuando dejamos derramar lágrimas reconociendo nuestros errores, reconociendo quizá nuestros pecados, quizá reconociendo nuestra debilidad o clamándole por ayuda. No crea que esto es en vano. Allí está el Señor escuchándonos y queriéndonos ayudar para decir: bienaventurados los que lloran, porque allí está el Dios que nos va a dar consolación. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias porque tú eres el Dios de toda consolación. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos diste ejemplo también de que tú lloraste y mostraste, Señor, que tus emociones también son válidas. Gracias, Señor, porque nos las has dado y porque también nosotros podemos llorar y a veces sentimos que queremos llorar con todo lo que pasa. Pero, querido Dios, gracias porque tú estás allí para consolarnos, animarnos y ayudarnos. Ayúdanos a recibir ese consuelo de ti y a poder darlo también a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén.